buenos días, muy buenos días. Son las 9 en punto y es tiempo de comenzar alabando al Señor. Es un privilegio que podamos, aún en tiempos tan complejos y tan difíciles, tener una buena actitud y tener también esa esperanza y tener todo lo que el Señor ha prometido para nosotros. Así es que en esta mañana preparémonos para hagan de cuenta que vamos a tener como un noticiario, algo donde vamos a dar noticias, pero no como las que vemos normalmente en la televisión, sino con el ánimo de dar buenas noticias, porque eso es la Biblia, eso es la palabra de Dios, buenas noticias. Al que tiene oídos para oír, que oiga en esta mañana, y hagamos una oración para que sea de mucha bendición. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana que podemos estar reunidos como tu iglesia, Padre, para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, para recibir esa instrucción necesaria, Señor, para llegar a ser esas personas que tú quieres que seamos. Así que bendícenos, Padre, abre nuestros oídos, quita cualquier clase de pecado que pueda impedir, Padre, que tu palabra penetre con fuerza, Padre, y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, y gracias, Padre, porque estamos vivos, porque estamos aquí, Señor, porque estamos todavía, bendito Dios, sirviéndote. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y cuídanos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que sean todos ustedes bienvenidos y recuerden que si quieren visitarnos, quieren una consejería, necesitan hablar con nosotros, con Sandrita o conmigo, entonces ahí están los teléfonos, estamos siempre dispuestos. Recuerden que siempre estamos abiertos, somos accesibles, o sea, pueden acercarse a nosotros, no necesitan mayor protocolo que simplemente el deseo de hablar con nosotros. Si tú necesitas cualquier informe con respecto a nuestra iglesia, apunta este teléfono y entonces comunícate con nosotros. Y prosigamos alabando al Señor. Vamos a oír esta alabanza. No me puedo esconder por fragilidad.
Buenos días, feliz día de San Valentín, feliz día del amor y la amistad. Damos gracias a Dios por este día especial donde al menos el mundo voltea y da gracias a Dios por sus amigos, por el amor, por la gente que le rodea, y queremos dar muchas gracias a Dios por ese amigo fiel que es nuestro Señor Jesús. Porque Él es nuestro gran amigo. Él está ahí en nuestras soledades, en las buenas, en las malas, en las muy malas. Él está siempre cercano a nosotros. Y bueno, queremos dar gracias a Dios por el día de ayer que tuvimos la reunión de matrimonios, donde es amor en tiempo de pandemia. Quiero decirles que fue un tiempo hermoso donde pudimos compartir de la palabra, compartir de testimonios, donde varios de los matrimonios que estuvieron presentes, alguno de ellos o los dos tuvieron COVID, y algunos de una manera muy intensa. Algunos fueron inclusive intubados, algunos parece que se dice, yo preguntaba entubados y me dijeron que era intubados, entonces no sé cómo sea lo correcto. Ayer justo eso comentaron. Pero bueno, algunos estuvieron en el hospital y sin embargo siempre el amor de su pareja estuvo ahí presente, animando, orando, suplicando a Dios por sanidad para su pareja. Así es que damos gracias a Dios por el tiempo del día de ayer que pudimos compartir como matrimonios, con juegos. Gracias a todos los que participaron para que esto sea una realidad. Yo sé que el Señor Jesús movió corazones, y eso es lo que nos alegra como iglesia, como ministerio de matrimonios. Gracias a Dios por todos los que participaron. Que Dios les bendiga grandemente. Y bueno, pues la capsulita de esta mañana, justo Efraín, que siempre nos apoya con la palabra, justo estaba alineada a la capsulita que esta mañana tengo para todos nosotros, de parte de nuestro Señor, y es esta. Tu cable. Mi cable. No se ve, es transparente. No. Está en Proverbios 17, versículo 17, y dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué bendición poder contar con ese sentimiento tan especial de tener un amigo. Y esta mañana yo te quiero preguntar, piensa en 1, en 2, en 3 amigos. Pero de esos amigos se dice muy fácil la palabra amigo, la palabra amistad. Pero siempre hay alguien que está cercano a ti, que tú sabes que si estás pasando por una situación complicada, y luego marcas a esa persona. O que si estás en gozo o en alegría, inmediatamente marcas a esa persona y das gracias a Dios por ese amigo. Así es que da gracias a Dios por esa persona que Dios puso en tu corazón y en tu mente en este momento. Y si esa persona no conoce del Señor, compártele de ese gran amigo que es nuestro Señor Jesús. Háblale, mándale algún pensamiento, pero no de esos pensamientos que normalmente se mandan, sino mándale un versículo, una palabra de Dios, o que está justamente en la capsulita que es de la palabra de Dios, en Proverbios 17, 17, y compártele lo que dice la palabra de Dios, y dile: tú eres ese amigo que en todo tiempo estás conmigo, y doy gracias a Dios por tu vida. No sabes el impacto tan tremendo que puedes causar en esa persona, y no solo por ello, sino que porque puedes abrir esa puerta para compartir del Evangelio. Que Dios nos bendiga, y estamos celebrando cumpleaños y aniversarios. Creo que ahora muy pocos cumplieron años, porque muy pocos me dieron el aviso. Pero bueno, quiero dar gracias a Dios, porque algunos sí pusieron sus amigos, y dice Chuy Velasco, dice: yo doy gracias a Dios por la vida de mi cuñada Águeda, por Lupita, que es su sobrina, por Rosario, por Saúl. No, Lupita es su hermana, y por Rosario y Saúl, que son sus sobrinos. También queremos dar muchas gracias por nuestra querida Katy, que es la que comparte con nosotros la alabanza. Katy, que Dios te guarde, hermosa, que Dios conserve ese corazón de alabarle a nuestro Señor siempre, que Dios conserve esa alegría en tu corazón,
que Dios te cuide y gracias a Dios por tu vida y porque compartes con nosotros la alabanza de nuestro Señor. También Mine da gracias a Dios por su sobrino Alejandro y por su hermana Marta. También queremos dar gracias a Dios, dice Chivis, por su nuera Nancy. Nancy, muchas felicidades, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Gracias a Dios por tu vida y por su sobrino Joan. Y también damos gracias a Dios por Alejo, nuestro sobrino, que él en algunos domingos está con nosotros aquí en casa, también escuchando el mensaje. Que Dios te guarde, Alejo, que Dios te bendiga, esa hermosa familia que tienes. Entonces, no sé si alguien más se anotó ahorita, Leti, ahí el mensaje, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga grandemente y vamos a cantar las mañanitas como lo hacemos una vez al mes por todos los cumpleañeros. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par al fin dio tan hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todos los que cumplen años y más en este tiempo. Gracias a Dios, gracias, Señor, por la vida que das a nosotros y a los seres que amamos. Que bendícelos grandemente, Señor, y que con tener vida, Señor, estamos en paz. Que Dios nos bendiga grandemente. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos, que Dios les bendiga y que pasen un lindo día de amistad en casa. Debemos de quedarnos en casa y cuidar de la salud de los demás. Eso es amor. Muy bien, muy bien. Ahora, recordemos los estudios en línea. Seguimos con el libro de Efesios el martes a las 7. Los miércoles las damas siguen con sus parábolas de Jesús. Y ha sido también una bendición muy grande este estudio. El cafecito en el camino, la carta a los Gálatas. No, tiene una nueva, hablamos justamente. ¿Ya empieza este próximo? Este próximo. Ok, tenemos un nuevo formato. Vamos a cambiar un poquito el formato para hacerlo más atractivo este estudio. Y vamos a recordar también que el viernes tenemos... como dice Sandrita, es viernes y el Espíritu lo sabe, porque es el tiempo que la iglesia ha escogido para acercarnos una hora en devoción al Señor, a orar al Señor, a buscar su consejo y a buscar también su ayuda, a buscar su socorro, porque es muy, muy importante. Y el día de ayer, como decía Sandrita, tuvimos nuestra reunión de matrimonios y la verdad, gracias, muchas gracias por participar. Los que participaron, creo yo que la pasamos muy, muy padre. Pensábamos que iba a ser muy poquito tiempo, pero la verdad es que el tiempo que pasó se nos fue muy, muy rápido y fue de muchísima bendición. Ojalá que cuando volvamos a hacer algo así, muchos más de ustedes puedan también conectarse, aunque gracias a Dios se veía esa pantalla llena de personas. Así es que gracias por los que participaron. Y es bueno mucho celebrar, sobre todo, celebrar las cosas buenas, celebrar el amor. También es importante para cada uno de nosotros honrar al Señor con nuestras ofrendas. Y es el tiempo de apartar algo. Dice la Biblia que cada semana aparte alguien algo para que pueda compartir con los que más necesitan, para compartir también con tu iglesia, que tú puedas entender y comprender que el Señor quiere formarnos también esa idea clara en nuestra mente, que todo lo que tenemos es de Él, a Él le pertenece y que debemos
de ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Así que esos bienes que tenemos no son nuestros, son de Dios, pero el Señor nos ha puesto como administradores, como mayordomos. Así que la mayordomía trata de que tú puedas utilizar sabiamente los recursos que Dios te ha permitido tener. Así que utilízalos y sé generoso y ofrenda, busca el modo de ofrendar, el modo de agradar a Dios a través de tus ofrendas, porque de eso se agrada el Señor, de que podemos adquirir también del carácter generoso y dadivoso, amoroso que Dios tiene. Así que si quieres hacer alguna transferencia para la iglesia o ofrendar para la iglesia alguna ofrenda, entonces ahí están los números. Tómale una fotito, algo para que puedas ver esos números y que puedas tenerlos y puedas hacerlo. Gracias por todos los que lo han estado haciendo de alguna manera y gracias porque no hace falta nada y obviamente los gastos de la iglesia ahorita son en realidad mucho menores a los que pues la iglesia cuando está funcionando normalmente tiene. Sin embargo, seguimos pagando pues jardinero, mantenimiento y una serie de cuestiones para mantener ese lugar. Recuerden que un lugar, sobre todo si está vacío, si no se está viviendo, se deteriora muy fácil, pero no lo vamos a dejar caer de ninguna manera porque eventualmente el Señor nos dará la oportunidad de regresar a nuestro templo. Así es que recuerden, vamos a seguir todos juntos apoyando también los gastos que ahí se tienen. También, si quieres, puedes llevar tu ofrenda con Vero Martínez, que está en la mobiliaria GMC, media cuadra antes de la entrada a Lomas de Cocoyoc, del lado derecho. O llama. Nosotros podemos ir también si tú así lo deseas o lo necesitas. Ese es el teléfono de Vero. Muy bien. Y vamos directamente a la palabra. Y déjenme decirles que hasta andaba queriendo buscar un sonido, así como si fuera hora de las noticias, ¿no? Ya saben, algo de música de ese tipo, ¿verdad? Pero es que estamos hartos quizá de escuchar noticias malas, noticias trágicas, noticias que falta esto, que falta lo otro, que se está la economía derrumbando, que hay demasiada violencia, La verdad, hay tantas malas noticias que pues nos dimos cuenta que era importante en un tiempo como el que estamos viviendo, vivir y más bien transmitir esas buenas noticias. Y fíjense nada más cómo le hemos titulado, Buenas Noticias. La semana pasada hablamos de algunas buenas noticias y vamos a seguir con estas buenas noticias porque la palabra de Dios está llena de buenas noticias. Eso mismo es el Evangelio. Evangelio en griego, eso significa Evangelio. Buenas noticias. Y fíjense nada más el título. Preciosas, imagínense en titulares en el periódico así, en primera plana. Preciosas y grandísimas promesas de Dios en tiempos de pandemia. Y como nota, encontramos que el apóstol Pedro hace sorprendentes declaraciones. Afirma que Dios ya nos ha dado una solución para afrontar cualquier crisis provocada, no solo por la pandemia de COVID-19, sino aún de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cómo ven una noticia tan buenísima como esa? Dios ya ha dado una solución para esto. Y vamos a escuchar lo que dice el apóstol Pedro en sus propias palabras. Miren, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y a lo mejor es tan buena noticia que necesitamos comentar un poquito al respecto de lo que aquí está diciendo. Lo que está diciendo que todas esas cosas que pertenecen a la vida y al bien hacer, porque eso es lo que significa la palabra piedad, hacer las cosas como a Dios le agradan, el poder hacer ese asunto nos ha sido dada. Así que los cristianos
Los cristianos pueden darse por bien notificados de que ellos pertenecen a la vida y que pertenecen también a aquellos que se les ha provisto la manera de poder hacer las cosas como a Dios le agradan. Y eso nos ha sido dada por el divino poder de Dios. O sea, nadie podría hacer estas cosas, ni nadie tiene la vida por sí mismo, sino que la hemos recibido de Dios mediante ese poder tan grande. Pero entendemos esta buena noticia mediante el conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que significa, porque Él nos llamó por su gloria y excelencia. La vida del Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, lo que la razón por la que Él vino, sus palabras, todo eso era un llamamiento. Ojalá que muchas personas más puedan escuchar las palabras del Señor Jesucristo, porque son palabras de vida, de esa vida que está hablando esto. Así que toda esa vida que pertenecía y que estaba la boca del Señor Jesucristo dándole al mundo, ojalá que muchos lo puedan entender, porque Dios es excelente. Vamos a ver de esto más adelante. Y también el apóstol Pablo seguía diciendo que por medio de esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio de esas cosas nos ha dado, miren nada más que noticia, preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesas nos está dando? Más que entender que tenemos vida y que tenemos vida en abundancia. Dice, pero el propósito de esta promesa es que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza mismísima de Dios. ¿Qué les parece que podamos, como humanos tan imperfectos como somos, tan equivocados muchas veces, que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza misma de Dios, la naturaleza divina? ¿Te imaginas lo que eso significa? Significa que podemos ser semejantes a Él. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero a causa del pecado, el hombre distorsionó completamente esa imagen. Pero el Señor tiene esta muy buena noticia. Podemos finalmente recuperar esa idea de Dios, ese deseo de Dios de que el hombre esté hecho a su imagen y semejanza. Así que podemos llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. ¿Cómo lo hace? Habiendo huido, fíjense, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que quiere decir, fíjense nada más, esta palabra concupiscencia, que probablemente para algunos sea algo complicado, significa deseos sucios o pensamientos sucios o pensamientos que definitivamente están completamente errados. Y el mundo se equivoca porque queriendo tener lo necesario se vuelven codiciosos y no les importa el medio para obtener lo que necesitan y utilizan a veces hasta el asesinato con tal de hacerse ricos. Por eso el mundo cae en muchas codicias necias y dañosas. ¿Cuántas cosas malas? Ahora, cuando la gente también quiere satisfacción a costa de lo que sea, las personas no acaban de entender que se meten a violar mucho la privacidad y a violar también a las personas mismas en su mente y hasta en su cuerpo. Y eso es algo tan terrible porque todo eso es corrupción. Todo eso es un tejido. Dicen que la sociedad está cada vez más corrupta. Y si no, pues vean las malas noticias que están llenas los medios. Todo el tiempo, malas y cada vez más malas noticias. La verdad es que hay pocas buenas noticias. Y esta es una gran noticia, que si eres cristiano, tú has huido
de esa corrupción. Eres cristiano ahora porque no estás de acuerdo en seguir siendo un corrupto. Estás de acuerdo en que necesitas simplemente es huir de esas noticias y de esos efectos que el mundo está teniendo sobre toda la humanidad, excepción de aquellos que conocen, que tienen este conocimiento de estas muy buenas noticias. Pero el apóstol Pablo sigue haciendo sorprendentes declaraciones y afirma también que la humanidad debe responder poniendo toda diligencia. Fíjense, o sea, no es que Dios lo va a hacer todo, sino que Dios está proveyendo lo necesario para que nosotros también estemos de manera activa. Hay muchos que dicen, no, pues yo estoy en las manos de Dios y dejo que Dios lo haga. Ok, pero cuando Dios te ordena y te dice, ¿sabes qué? Haz también esta cuestión. El apóstol Pablo nos dice exactamente lo que debemos de hacer y se hace un plan. Así que afirma que esta humanidad debe responder poniendo toda diligencia. O sea, eres un cristiano, entonces esta es la buena noticia. El divino poder de Dios nos va a ayudar para poder conseguir lo que aquí en este plan el Señor quiere que consigamos. Pero, dice, con toda diligencia en seguir un plan que fue cuidadosamente trazado para alcanzar la anhelada protección y evitar caer en desgracia. En desgracia. Mira, el monito ese que estás viendo ahí en la figura está hablando de un hombre que tiene que brincar hacia evitar la trampa mortal que allá abajo representa, por ejemplo, el coronavirus en este tiempo. ¿Cuántos negocios no están fracasando? ¿Y cuántas personas no están muertas de miedo? ¿Cuántas personas no están a causa de la confinación también completamente alteradas en su alma? Y están atormentados algunos que se sienten atrapados en medio de una situación que es difícil comprenderla cuando no conoces a Dios. Así que poniendo toda diligencia, en las palabras del apóstol, fíjense cómo dice, ustedes también, nosotros también, los que tenemos y pertenecemos a la vida y a la piedad, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y miren, a continuación, el plan en detalle, el plan en detalle. Y dice así, ¿verdad? Dice que este plan, es muy simple. A la fe que ya tienes, porque si tú crees que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, si tú crees que Él ha rescatado tu vida, si crees que Él ha quitado la cuenta de pecados que había y pesaba sobre de ti y que te tenía cautivo en esa ley del pecado, ahora el Señor te está diciendo, cree que yo soy el Salvador y cree que yo soy la respuesta. Pero yo soy la respuesta, pero tú como cristiano necesitas entender el plan. No es nada más, ya tengo la salvación y ya puedo hacer lo que te pega la gana. No, querido, tienes que entender que esa fe que se supone que tienes va a ser algo absolutamente incompleto si no empiezas a añadir una serie de elementos que son importantes. Así que dice ahí que a la fe le tienes que añadir virtud. Pero, ¿qué significa eso de virtud? ¿Qué significa ser una persona virtuosa? Bueno, mira, la palabra griega virtud, que se traduce como virtud, es la palabra griega arete. Arete, así como suena, como si fuera un arete, un pendiente que se tiene aquí en las orejas. Pero déjame decirte que no se refiere a eso, se refiere más bien a una palabra que significa más bien excelencia. Excelencia.
Si tú tienes fe, lo que el Señor quiere es que le aumentes en todo lo que hagas ese detalle de excelencia. Quiere decir que aquellos que ya tienen fe necesitan empezar a añadir excelencia en todo lo que hacen, en todo lo que piensan. Buscar algo que sea grandioso, algo que lo levanta. Porque déjame decirte, si verdaderamente crees en el Señor Jesucristo, si crees que Él es tu Salvador, entonces tú le vas a añadir a tu manera de vivir excelencia. Excelencia, eso es virtud. Pero esa excelencia no funcionaría bien, evidentemente, si tú desconoces en qué aspectos de la vida tendrías que ser excelente. Y para eso está la palabra de Dios y nos dice que a esa virtud hay que añadirle conocimiento. Hay que añadirle conocimiento. Y ese conocimiento, esa es la palabra de Dios la que te va a indicar exactamente en qué cosas. Te va a decir cómo debes de tratar a tu esposo, cómo debes de tratar a tu esposa, cómo debes de tratar a tus hijos, cómo deben de tratar a los padres, cómo debemos de conducirnos en los negocios, cómo debemos hacer todas estas relaciones que debemos de hacer unos con otros para que las cosas funcionen de manera adecuada. Necesitamos la instrucción para todo esto. Así es que si tú te alejas de la palabra de Dios, te alejas de la Biblia, tú no estás teniendo el conocimiento adecuado que necesitas para poderte conducir de manera adecuada, lo cual te lleva a que a este conocimiento hay que añadirle un detalle importante, que es el dominio propio. Dominio propio. Si tú no le añades a todas estas cuestiones, resulta que las relaciones que estás teniendo empiezan a estar de tal manera complicadas que no sabes cómo responder. Una persona que no tiene dominio propio, en cuanto se nos atraviesa alguien en el carro, empezamos ahí a pitarles y empezamos a echar bronca donde quiera que sea, porque no somos capaces de dominar nuestras pasiones. No somos capaces de dominar las reacciones que tenemos ante esas cuestiones. Es importantísimo que si tú eres una persona de fe, tienes que haberle añadido virtud, pero esa virtud es ese conocimiento y ese es la base para que tú puedas entender que eso es lo que te puede llevar a comprender tanto que tus relaciones o tus reacciones más bien ante los estímulos y a la corrupción y a la maldad que puede existir en el mundo y a los incluso a veces inocentes errores pueden llevarte a perder tu temple. Porque eso es lo que habla precisamente el dominio propio. También se traduce como temple, templanza. Eso es tener un buen temple, es que pasa lo que pasa, tú estás en una pieza, pasa lo que pasa y tú no pierdes la compostura, pasa lo que pase y tú no empiezas a despepitar y a hablar y a decir tonterías, porque ¿qué es lo que pasa cuando la ira y se te desborda y no acabas de entender que la línea entre lo que es desear la justicia, porque hay maneras de enojarse y no pecar, sin embargo, qué fácil y qué delgada es esa línea donde transgredes precisamente ese asunto y empiezas a ofender a las personas que te ofendieron, empiezas también a gritar cuando las cosas no son hechas a tu manera o cuando las cosas tú definitivamente te molestan. A veces no tener dominio propio es como si fuéramos jarritos de tlaquepaque. Cualquier cosita y ya estás haciendo y ahogándote en un vaso de agua. El dominio propio es probablemente una de las cosas más difíciles de aprender y de añadir a nuestra vida. Así que necesitamos todos aprender a tener buen temple y ser como decía mi mamá, ¿verdad? Dice, cuando veía algún sobrino
pues con cierta manera de responder a las cosas, dice, mira, sacó mi temple. Sacó mi temple. Y eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo. Yo creo que quiere verte a ti, quiere verme a mí y decir, que diga el Señor, mira, sacó mi temple. Este es un hombre que es manso y es humilde. ¿Se dan cuenta? Eso es el dominio propio. Pero si ya tenemos el dominio propio, entonces ahora tenemos que añadir paciencia. Paciencia. Y aquí ya bueno, no importa. Paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? Probablemente la paciencia, si se dan cuenta, va subiendo un poco la exigencia. Tener paciencia es una de las situaciones más difíciles. Por cierto, si se te ocurre pedirle a Dios, Señor, dame paciencia, ¿qué crees que te va a dar el Señor? Piénsalo por unos minutos, por un segundo. ¿Qué cosa crees que te va a dar el Señor si quieres que el Señor te dé paciencia? Pues sí, yo creo que si lo estás intuyendo bien, sí, te va a dar problemas, porque entonces ¿cómo vas a saber que tienes paciencia? Así es que, mira, cuando tú le vas a añadir paciencia al asunto, pues utilice ya los problemas que de por sí ahí vienen. Más bien, dile al Señor, Señor, quiero aprender a ser como tú. A sabiendas de que las cosas son difíciles, complicadas, pero yo quiero ser como tú y quiero esperar en ti. La paciencia tiene esa idea de esperar, pero ¿esperar qué? Pues espérate una buena noticia en medio de circunstancias tan difíciles. Eso es lo que el Señor quiere decir. Ten calma, el Señor está al control, Dios tiene en control todas las cosas. Así es que si no tienes dominio propio, lo vas a manifestar principalmente en una falta de paciencia. Así que la paciencia es absolutamente inexistente cuando no hay dominio propio, porque es así como funciona. Necesitas de estar calmado, tranquilo, no pasa nada. Dios está ahí, atento a tu vida, a lo que pueda ocurrir. Imagínate estas buenas noticias, pero es necesario, importantísimo, que empieces a ejercitar esa paciencia. Así que, ¿cuándo notas que necesitas paciencia? Cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades. Ahí es donde se nota el temple del cristiano. Ahí es donde se nota que el cristiano puede mantener la calma y la paz a pesar de las circunstancias que están sucediendo. Y hay algunos que están siendo sometidos a tales pruebas de fe en estos tiempos, que ayer, por ejemplo, en nuestra reunión de matrimonios pude escuchar de gente que evidentemente comprendieron a causa de las circunstancias tan difíciles y complicadas por las que tuvieron que pasar de salud, con esta cuestión del COVID, pudieron darse cuenta que podían aferrarse a estas grandísimas y preciosísimas promesas. Qué bueno que hubo alguien que les dio estas buenas noticias, porque eso fue también lo que les dio el soporte para mantenerse en esas circunstancias. Pero a veces cuando las cosas parecen ir bien, nos volvemos muy impacientes y muy prepotentes. ¿Por qué? Porque tú no tienes por qué estarte esperando. Tú no tienes por qué, no eres paciente por esa situación. Yo mismo recuerdo que fui al médico, y el médico me citó a 1 hora, era media hora después, el médico no llegaba. Yo dije, bueno, ya vámonos. No tuve la paciencia para esperarle. Y la verdad es que ni siquiera estaba comprendiendo muy bien para qué estaba yo ahí. Pero bueno, esas son cuestiones donde a veces no queremos esperar. Y ese es el asunto. Aquí no estás esperando a cualquier clase de médico. Aquí estás esperando al médico divino. Siempre lo que Él va a hacer, sea cual sea la circunstancia que estás pasando. A lo mejor ahorita tu negocio está muy complicado, a lo mejor no puedes abrir como nosotros, no podemos abrir, no podemos atender Miren, a veces yo tenía hasta 12, 15 pacientes al día y ahora estoy atendiendo 2 o a lo sumo 3 pacientes a la semana. A la semana. Así es que dense cuenta, y eso cuando ya trabajé mucho. Así es que
Dense cuenta qué complicado puede estar esta situación. Sin embargo, podemos estar en paz, sabiendo que Dios está al tanto de las circunstancias y que también estamos en su mano. De veras, lo que Él promete, que nada nos faltará, es una realidad en nuestra vida. Así es que démosle gracias a Dios por eso. Pero también a la paciencia, también hay que añadirle piedad. La palabra piedad es la palabra griega eusebia. Y esa palabra eusebia significa hacer las cosas que a Dios le agradan, pero como a Dios le agradan. Hay muchas personas que hacen las cosas que a Dios le agradan, pero las hacen mal. Por ejemplo, el rey Saúl hacía sacrificios de animales, lo cual agradaba a Dios, porque representaba un corazón que quiere ponerse a cuentas con Dios y que sabía que la paga del pecado es muerte, y Dios estaba aceptando animales en lugar de la propia vida de las personas. Pero cuando la gente desobedece a Dios de una manera clara y simple y sencillamente, al rato está diciendo: estoy sacrificando esto para ti, Señor. El Señor dice: no me vengas con eso. Estoy harto de tus fiestas, de tus sacrificios, de tu religiosidad vana, porque lo que no tengo de ti es la obediencia. Y le decía el profeta Samuel, le decía al rey Saúl, le decía: ¿acaso se complace más Dios en víctimas y sacrificios que en que se le obedezca a su palabra? Así es que eso es lo que significa piedad. Este hombre no tenía piedad, hacía las cosas, como dijo Frank Sinatra, a mi manera. Pero en este asunto nadie puede hacer las cosas a su manera. Las hacemos a la manera de Dios. Para eso el Señor nos ha dado de su naturaleza divina. Para eso el Señor está incorporando en nosotros estas preciosas y grandísimas promesas, que si realmente tú quieres hacer las cosas como a Dios le agradan, entonces Dios te tiene que proveer también de esa fuerza. Espera en Él con paciencia, porque esa es la base para poder hacer las cosas como a Dios le agradan. Y si te das cuenta, empiezas a formar lo que es el carácter del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo también nos muestra cómo es necesario que a la piedad, y esto es lo que nos informa el apóstol Pedro, hay que añadirle afecto fraternal. Y si le añadimos afecto fraternal también a todas estas cosas, le estamos añadiendo algo tan importante. A eso se le llama amor filial. Ese ser fiel los unos con los otros, que es definitivamente cuando ya dejas de hablar del prójimo, que dejas ya de ocuparte de la vida de los demás y te empiezas a ocupar de tu propia vida, pero en función de ayudar a las vidas de los demás, no simplemente criticarlas, porque luego hay veces que dices que estás ayudando a los otros, pero lo que estás haciendo es desbaratándolos con tus comentarios, con tus ideas, con tus maneras de tratarlos. Eso es bien terrible. La manera más eficaz de mostrar una falta de afecto fraternal es a través de la lengua. Así es que date cuenta de lo que estás diciendo y de cómo se lo dices también a las personas. Es bien importante que no seas tan criticón. Es muy importante que entiendas que tienes que cuidar de lo que tus labios salen. Si ya has incorporado todas estas cuestiones, va a ser mucho más sencillo que empiece a salir un auténtico amor por el prójimo, que eso es lo que quiere decir, un auténtico amor por el prójimo. Y déjame decirte que si se puede ver este amor por el prójimo con claridad, es por una razón simple, que también sabes corresponder al amor de Dios. Así que añadir a todas estas cosas el afecto fraternal es importante. ¿Pero por qué es importante? ¿Por qué es importante que lo veamos de esta manera tan clara?
¿Por qué es tan importante verlo de esta manera tan clara? Porque son factores y son detalles que a veces se nos pasa. Muchas personas puede ser que hasta aquí se quedan y sin embargo esto no es completo. Pero si tienes todas estas cosas, el centro de todo este asunto es añadirle a todo esto amor. De hecho, el llevar bien todas las características anteriores es en sí el amor. Y esto es lo que estas cosas cuando están en una persona, en palabras del mismísimo apóstol Pedro, dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Fíjense, esto es algo importante y más en un tiempo tan raro como el que estamos viviendo, circunstancias tan complicadas. Esta es una muy buena noticia. No vas a estar ocioso, porque si tienes estas cosas hay tanto que hacer. Hay tantas maneras creativas que Dios busca y también provee para que podamos nuestra vida darle sentido, darle fruto, que podamos realmente percibir esto es lo que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros. Si estas cosas están verdaderamente, vamos a tener ese fruto y vamos a tener mucho que hacer, porque no tienes una idea de la satisfacción tan grande que existe en hacer la voluntad de Dios, en hacer lo que Él quiere. Y para eso el Señor nos da este conocimiento de conocer a Jesucristo, quien tenía en Él todas estas características, era el mismísimo Señor Jesucristo. Porque nadie puede dudar que el Señor Jesucristo tenía todas estas cosas. Él no hacía nada si no lo oía primero de su Padre. No decía nada, dice, yo nada puedo decir por mí mismo, yo lo que digo es lo que he oído del Padre. Si Él se sometía de esa manera a Dios, imagínense nosotros someternos completamente, pero vaya que había virtud, vaya que había excelencia en la vida del Señor Jesucristo, vaya que había conocimiento, Él conocía a su Padre, vaya que había un dominio propio, tanto que jamás hubo pecado en su boca. Vaya que Él era paciente, esperando hasta el momento y decía, no ha llegado mi hora, pero cuando la hora llegó, Él sabía que la hora había llegado porque tenía esa comunión con el Padre de tal manera que era tan claro, pero vaya que Él hacía las cosas tal y como estaban escritas que se tendrían que hacer, vaya que había piedad en Él y vaya que nos mostró amor. Mostró esa fidelidad para con nosotros y nos lo sigue mostrando hasta el día de hoy. Vaya que Él demostró su amor entregando su vida en la cruz. Ahí, vaya que el Señor Jesucristo es la personificación de estas maravillosas y promesas que el Señor tiene para nosotros, que podemos participar de su vida, pero gracias a que el Señor Jesucristo mostró su amor en la cruz por cada uno de nosotros. Así que, fíjense, puede ser que tengas todo esto, que tengas esto y que le hayas añadido virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Pero, ¿sabes? La Biblia es tan clara que dice que todo esto en realidad ni siquiera sirve de nada si no tiene el elemento principal. ¿Cuál es el elemento principal? Mira lo que dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. Yo sé que no lo alcanzas a ver ahí en la pantalla, pero yo te lo voy a leer y pon atención. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, en pocas palabras, si yo tengo mucha virtud y conocimiento y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En pocas palabras, puedes decir lo que tú quieras. En realidad no tienes nada si no tienes amor. Y dice el 2, si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, no tienes nada, dice, nada eres, nada eres. Eso es lo que debemos de entender. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que tú quieres ofrendar y que quieres dar, y etcétera, etcétera, y crees que ahí está, déjame decirte, si entregases inclusive tu propio cuerpo para ser quemado en ofrenda a Dios, pero no tienes amor, de nada te sirve. Así que esto, sin amor, simplemente lo único que pasa es que te vuelves un soberbio que te crees hasta bueno. Mira lo que dice, que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Yo estoy persuadido de que tú estás aquí porque quieres ver. Y el Señor está corriendo el velo que había enfrente de ti y te está dejando ver de ese amor de Dios. Pero también te está dejando ver que ese amor tiene que verse reflejado en tu vida. Y dice, fíjate que si tú no tienes este amor, has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el Señor Jesucristo se entregó para rescatarte a ti y a mí, así tú tienes que entregar tu vida también. A ese grado llega. ¿Quieres añadirle a la fe? Añádele todas estas cosas, pero sobre todo, añádele el entregarte completamente a ti por amor a Dios, y decir, Señor, aquí está mi cuerpo, y estas cosas son las que necesitamos en nosotros. Esta rueda sin amor es una rueda que no camina. Esta rueda sin amor no es una buena noticia. Tiene que estar completo todo esto. Así que, como detalle final de estas preciosísimas y grandísimas promesas, una advertencia más y un pedimento más, que no me hago uno con el apóstol Pedro para pedirles a cada uno de ustedes, que cada uno, por estas razones que hemos hablado, hermanos, tanto más procuren hacer firme esa vocación, esa vocación, ese llamamiento que hemos tenido de parte de Dios para tener estas preciosísimas y grandísimas promesas, porque hemos sido elegidos por Él. Él nos llamó, escuchamos su voz en algún momento, y lo que escuchamos es que éramos pecadores y que había solución y que había quien había muerto pagando por nuestros pecados. Pero fuiste elegido, el Señor te tocó, el Señor te buscó, porque Él sabía que si haces todas estas cosas de las que hemos hablado y las haces como el Señor quiere que las hagas, con piedad, con sabiduría, con paciencia, con dominio propio, con fe, pero sobre todo con amor, dice la Biblia, no caerán jamás. No importa el tiempo que estamos viviendo, y esta es la buena noticia, no caerás jamás, sino que mientras conserves estos añadidos a tu fe, pues estos añadidos son los que hacen la imposibilidad de que caigas. Pero evidentemente, día con día que te levantes en la mañana, empieza a añadir estas cosas para que puedas hacerlo. Añade a tu fe virtud, añade a la virtud conocimiento, añade al conocimiento dominio propio, al dominio propio añádele la paciencia, a la paciencia añádele la piedad, a la piedad el afecto fraternal, y al afecto fraternal añádele el amor, que mira que tienes todo el amor de Dios para que tu vida pueda tener otra manera de manifestarse. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y déjenme hacer una oración por cada uno de ustedes. Permítanme. Bendito Padre, Señor, yo te quiero dar muchísimas gracias, Padre,
por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Padre, y que puedan añadir a su fe, a eso que ya creen en ti, bendito Dios, para que la vida de ellos se transforme y que también la vida de ellos, Padre, tenga esa fuerza a pesar de las circunstancias y situaciones difíciles que estamos viviendo. Déjanos recibir estas buenas noticias y sobre todo la buena noticia de que eso se está formando en nosotros de manera cabal. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y si alguno no se ha puesto a cuentas con Dios, es el momento de arrepentirse. Es el momento de decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque yo no he añadido nada de esto a mi fe. Y lo quiero añadir, bendito Dios, en especial ese amor. Así que ayúdanos, bendito Padre, y bendícenos. Llénanos de ti. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. No. Y Sandrita tiene... No sé si podemos pasar el video de los matrimonios, no sé si está, perdón por pedirlo ahora, pero mientras quiero decir algo en lo ¿Qué video? ¿Cuál video quieres pasar? Bueno, yo sí quisiera, ya para finalizar, despedirnos, si es posible, se me está apenas poniendo ahorita, por eso queremos pasar un video, de ser posible, de los matrimonios. El mayor sentimiento que el Señor ha hecho con nosotros es poner amor. Y la palabra de Dios, todavía no, la palabra de Dios es hermosa porque justo la palabra de Dios de verdad toca nuestro corazón. Yo quiero dar gracias a Dios por ese sentimiento de amor y amistad. Cuando veo a mi nieto tan pequeño, nuestro nieto que justamente tiene 2 añitos, y lo vemos jugar con su amigo Carlitos que tiene 6 años, de verdad puedo entender el sentimiento de amistad, como tan chiquito al ver a su amiguito se le llena el rostro de felicidad y empieza a gritar de emoción cuando ve a su amigo. Y gracias a Dios por los amigos de cada uno de nosotros, que el Señor ha puesto esas personitas que han llenado nuestra vida. No quiero mencionar porque de seguro voy a dejar fuera alguna, pero gracias a Dios por las amistades, por el cariño. La iglesia es un recurso hermoso de amor y de amistad, lo cual les extrañamos mucho porque no nos hemos podido reunir. Y quisiéramos despedirnos, pero antes también dar gracias a Dios por el aniversario de nuestra querida hermana y amiga Laurita y Pepe, que cumplen 40 años de matrimonio el día de hoy. Laurita y Pepe, que Dios conserve sus vidas. Les conocemos desde hace muchos años, hemos vivido muchas experiencias buenas y malas, pero hemos estado ahí por la gracia de Dios. Que Dios bendiga su matrimonio. Tuvimos la oportunidad ya de felicitar a los cumpleañeros de febrero y nos queremos despedir con un video que se hizo para el día de ayer, que tuvimos Amor en Tiempo de Pandemia, donde están los matrimonios. Que Dios les bendiga, disfrútenlo y que la gracia de nuestro Señor esté con nosotros. Disfruten su vida. Agradezco por todo este tiempo junto a mí. A pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos, y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Agradezco haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello.
Amarte es tan fácil como respirar. Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Amarte es tan fácil, es lo natural. Y cada segundo es un regalo más. Te pido más vida para yo quererte. Te pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Momento yo amarte ahora y por siempre. Con cada sonrisa me enamoro más. El tiempo se detiene al escucharte hablar. En medio de las lágrimas me abrazarás. No importa lo que pase, si contigo puedo estar. Te pido Dios más vida para yo quererte. Te pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Gracias a Dios, primeramente por hacer posible este tiempo que tuvimos. Que Dios les bendiga. Gracias a la gente que colaboró. Gracias, Leti, por este hermoso video. Gracias, Sony y Miguel, por su apoyo siempre para la obra. Gracias, Pastor Alejandro y Luzma. Gracias a todos y que Dios los bendiga grandemente. Que Dios los bendiga y manifiéstense en amor unos con otros y hagan es con sus esposas y con sus esposos esto, miren. Que Dios les bendiga y también la principal amistad que tenemos de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y ese amigo fiel está con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Linda tarde. Bye bye.